Bueno, vamos con el primero, que sería 1.1. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es una forma de recopilar la información, guardarla, ya sea en una hoja de cálculo o podemos guardarla en un programa ya hecho. Se pueden guardar como información de los alumnos, productos, ventas o cosas así que necesitan una organización o una manera más fácil para poder guardar toda esa información de los datos que ya he dicho. El siguiente tema es 1.2, las aplicaciones de los sistemas de datos. Bueno, estas aplicaciones pueden ser para ordenar, categorizar, procesar, calcular, organizar, entre otras. Pero las principales podría decirse que son esas. Bueno, el siguiente es 1.3, que es el propósito de los sistemas de base de datos. Bueno, el principal objetivo del SGBD es poder proporcionar un programa para poder almacenar información o recuperarla de una manera más práctica y eficiente. Además de que existen distintos objetivos para esta parte. Bueno, sigue la abstracción de información. Aquí los usuarios de SGBD van a hacer que esta parte no se vea tanto el almacenamiento físico. Además de que no va a importar si salen uno o más niveles de abstracción, ya que aquí se va a ir definiendo pues esos niveles. Bueno, la parte de redundancia mínima, aquí pues es no tan necesario que algunos datos se vayan repitiendo. O sea, en algunas partes sí puede que sí la información pida esto, pero mientras sea mínima no va a haber ningún problema. Luego sigue la parte de la independencia. Bueno, esto va a hacer que pueda poder modificar las partes de un esquema sin tener que cambiar lo que vendría siendo pues las aplicaciones. Bueno, después vendría lo de tiempo de respuesta. Bueno, aquí el tiempo de respuesta es necesario que sea lo más mínimo posible para que el SGBD nos dé la respuesta más pronta que pueda tener. Parte 1.4, lenguaje de base de datos. En esta parte va a venir explicado lo que es MySQL, que es el programa que vamos a venir ocupando para la creación de base de datos. Es un programa muy sencillo, ya que cuenta con muchas herramientas y tiene una parte multiplataforma. También es un muy buen programa pues para crear bases de datos. Lo único malo es que tal vez tiene un mal funcionamiento a la hora de ocupar mucha información, pero a pesar de eso es una de las herramientas más ocupadas en todo el mundo. 1.5, base de datos relacionales. Bueno, en esta parte vamos a buscar relacionar datos, como por ejemplo un ID de un cliente que pueda pues relacionarse con alguna venta o algún atributo mediante pues estas relaciones que puedan dar con otra información. Parte 1.5.1, las tablas. Bueno, aquí en las tablas pueden verse como si fueran hojas de cálculo, pero en realidad no, son registros. En cada fila va a ir por ejemplo, alguna información de un cliente y en cada columna puede ir alguna parte como vendría siendo el nombre, la fecha, su edad, para poder rellenar esos campos y poder ponerle su información, pero no podría parecerse a una hoja de cálculo, ya que aquí vendría siendo una información sobre bases de datos. Parte 1.5.2, lenguaje de manipulación de datos. Bueno, aquí vamos a necesitar un lenguaje que pueda ayudar a modificar las consultas o la información que requerimos. Aquí vuelve la parte de MySQL, cual es una parte muy importante para la creación de base de datos, ya que es una aplicación pues muy sencilla que puede ocupar cualquier usuario y que puede ayudar a guardar información sobre los datos.
Aquí algunos ejemplos, como por ejemplo el insert. Aquí pues ocupamos el insert para poder agregar más datos a las tablas. La parte de update. Update se utiliza para poder modificar valores en una tabla pues ya existente. Delete. Bueno, delete va a poder borrar uno o más registros de una tabla ya existente. Bueno, aquí la parte 1.5.3, lenguaje de definición de datos. En MySQL, el lenguaje de definición de datos trata sobre crear, eliminar, modificar las tablas, al igual que crear vistas, índices, sinónimos, entre otros, para la mejor vista de alguna base de datos. Bueno, aquí voy a mostrar algunos comandos para poder crear unas tablas. Bueno, el primero sería create table. Aquí vamos a poder crear pues lo que vendría siendo la tabla. Después sigue el show tables. Aquí vamos a mostrar las tablas pues que queremos ver. Después es el drop table, nombre de tabla. Con esta parte del código vamos a poder borrar la tabla que queramos. Después está el describe, nombre de tabla. Aquí vamos a poder mostrar lo que vendría siendo su estructura de la tabla que queremos ver. Parte 1.6. Diseño de base de datos. Bueno, para poder llevar una buena base de datos, lo principal es su diseño, el cual tendremos que hacer uno muy bueno porque aquí vamos a ver cómo se gestionan los datos, cómo se van a calcular y así. Pero tendremos que hacer una muy buena porque pues aquí vamos a almacenar los datos. Y pues dependiendo del buen diseño vamos a ver qué tal funciona la base de datos. Bueno, esta es la parte 1.6.1, el modelo de entidad-relación. Bueno, este modelo es una herramienta muy importante a la hora de crear una base de datos, ya que pues enseña cómo van a ir relacionados cada uno de las entidades, de las relaciones, de los atributos en un determinado pues objetivo que queramos llegar a la hora de crear una base de datos. Bueno, el modelo entidad-relación tiene tres elementos principales. El primero vendría siendo lo que es una entidad. Las entidades son de las que van a derivar otras cosas, como por ejemplo nombre. Aparte van a derivar otras tres que vendrían siendo unos atributos. Los atributos vendrían siendo el nombre, el apellido materno y el apellido paterno. Luego el otro que vendría siendo serían los atributos. Estos atributos son como las propiedades que va a tener una entidad. Como pues ese ejemplo que di en anterior, que sería el nombre. El nombre, los atributos pues van a ser el apellido paterno, materno y el nombre. O por ejemplo el número de teléfono, ¿no? Que vendría siendo pues el ID del teléfono y el número del teléfono. Y el tercero vendría siendo las relaciones. Bueno, las relaciones van a ser parejas de entidades, las cuales van a tener pues una relación que los une. Bueno, y los símbolos que van a ocupar estas entidades, estos atributos y estas relaciones, bueno, las entidades van a tener un rectángulo. Los atributos van a tener lo que vendría siendo como un óvalo. Y las relaciones van a venir siendo como si fueran un rombo. Bueno, yo le hablaré de MySQL, del lenguaje de programación. Para empezar, MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo licencia dual. MySQL posee la característica de no procesar las tablas directamente, sino que a través de procedimientos almacenados es posible incrementar la eficacia de nuestra implementación. Algunas características de MySQL es que permite escoger múltiples motores de almacenamiento para cada tabla. MySQL tiene la ventaja de que es de uso libre y gratuito, y alguna de las desventajas puede ser que es un poco difícil de instalar. Fuera de eso, MySQL es un buen sistema. También puede hacer mucho más que simplemente almacenar y recuperar datos.
también se puede realizar manipulaciones en dichos datos antes de recuperarlos o de guardarlos. MySQL crea una base de datos para almacenar y manipular datos definiendo la relación de cada tabla. Los clientes pueden llegar a realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL específicas en MySQL. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de lenguaje de MySQL. Aquí tenemos un ejemplo de un código que es para crear una base de datos utilizando el create, que esto nos sirve para crear la misma base de datos. Como en el ejemplo dice create database localhost y usando la siguiente línea de use, root, usando la ruta. Tenemos create table, que significa que vas a crear una tabla. En la tabla se llama, bueno, tendrá el nombre de mi tabla. Aquí los atributos de mi tabla va a ser el ID, que es de tipo int. Tenemos, pueden haber tipo varchar, char, float, y etcétera. En este caso va a ser int y es una llave primaria, se define con el primary key. Luego tenemos el atributo de nombre, que es de tipo varchar. O sea, esto quiere decir que va a tener o puede tener letras y números y va a tener un espacio de 20 caracteres. Luego se cierra el paréntesis, ponemos un punto y coma y para insertar datos vamos a ocupar la cláusula insert into, que significa insertar adentro o dentro. En este caso va a ser de mi tabla y los valores que se representan con la palabra value le ponemos un paréntesis y agregamos los valores. En este caso, como fue de tipo entero, no necesitamos ponerle comillas. Entonces, solo ponemos el número, coma y el nombre. El nombre sí tiene que ir en comillas porque se puede decir que es de tipo cadena. Y así agregamos 3 valores más. Que uno va a ser el número 2 de nombre Ana, el número 3 de nombre María. Tenemos la sentencia select ID. Select es para seleccionar ciertas cosas. En este caso tenemos ID y nombre, pero se puede llegar a presentar el caso de que se represente como un asterisco. El asterisco quiere decir que vamos a seleccionar todo de la tabla. Tenemos from y después el nombre de la tabla, que es mi tabla. Y tenemos la palabra where. Where es para decir dónde. Es como una condición. Entonces seguimos con la condición y la condición es donde ID sea igual a 1. Recordando que cuando insertamos los valores, ID 1 le pertenece al nombre de Juan. Entonces, update se utiliza para actualizar valores. Entonces, update mi tabla set nombre. Set es para cambiar ese nombre. Select nombre, set nombre igual a Willy, donde ID sea igual a 1. Aquí está diciendo que va a cambiar o va a actualizar el dato de mi tabla del atributo nombre para que sea igual a Willy, donde el ID sea igual a 1. El ID 1 era Juan, pero ahora que lo actualizamos va a ser Willy. Tenemos select ID number from mi tabla. Aquí se supone que nos tiene que mostrar todos los campos de ID y todos los campos de nombre de mi tabla. Luego tenemos delete from mi tabla. Delete es una palabra para borrar cosas específicas, cosas como tablas y así, o datos. Y from mi tabla, donde, where, ID sea igual a 1. Está diciendo que va a borrar específicamente el ID que sea igual a 1 de mi tabla. Luego tenemos select ID number from mi tabla. Y ahí se supone que nos tiene que mostrar solo 2 atributos, ya que borramos uno anteriormente, que sería el ID 2, que es Ana, y el ID 3, que es María. Finalmente tenemos drop database mydb. Drop se utiliza igualmente para borrar, pero drop es para cosas como más grandes, como para base de datos. Aquí tenemos unos ejemplos igualmente de sentencias MySQL. Como bien está
escrito, se puede leer que select es usada para consultar datos. Distinct sirve para eliminar los datos duplicados de las consultas de datos, que ahorita vamos a ver un ejemplo. La condición de where, el and y el or es usada para incluir dos o más condiciones a una consulta. El order by es para ordenar los resultados de una consulta. El insert es para insertar datos de una tabla. El update ya vimos que es para actualizar o modificar datos que ya existen. Y el delete es para borrar datos. Delete y drop se pueden utilizar, pero en diferentes casos. Aquí tenemos un ejemplo de distinct. Y tenemos, distinct es para, como ya lo vimos aquí, sirve para eliminar los datos duplicados. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde dice select number from personas. Tenemos la tabla donde tenemos el campo de nombre, tenemos el dato de Eva, Luis y nuevamente Eva. Entonces, con la consulta de select number from personas, nos va a mostrar estos tres datos que ya tenemos. Pero como no queremos que se repitan, vamos a agregar la palabra distinct. Entonces quedaría select distinct number from personas. Entonces solamente aquí nos va a mostrar lo que es Eva y Luis. Ya no nos va a mostrar nuevamente dos veces Eva. Tenemos el ejemplo de where. Where es una cláusula para hacer fritas en la consulta. Tenemos también un ejemplo en donde no se ve. Se puede apreciar que dice select asterisco ya vemos que es para seleccionar todo, de la tabla personas, donde, y sigue la condición, donde nombre sea igual a Eva. Como teníamos dos datos que eran iguales en el nombre, nos va a mostrar la tabla de nombre y apellido 2, que es, son todos los campos que tiene la tabla, porque pusimos el asterisco, como antes decimos, eran todos. Entonces, nombre me va a mostrar Eva y apellido 1, Mateo, apellido 2, Gutiérrez. Pero como teníamos otra Eva, nos va a aparecer el otro dato que es Eva, Benito. Tenemos el ejemplo de insert. Insert into es para insertar nuevos datos a una tabla. Tenemos el ejemplo de insert into, inserta dentro de la tabla personas los valores de Pedro, Ruiz, González. Estos tres datos vienen en comillas porque son de tipo cadena. También tenemos el de insert into personas, donde primero, en este ejemplo, podemos agregar los campos de la tabla, pero también al mismo tiempo dentro de la misma cláusula podemos agregar ya los valores. Y sería insert into personas, nombre, apellido 1, apellido 2, valúes, que son los valores que van a llevar, Pedro, Ruiz y González. Ejemplo con update. Update vimos que es para modificar valores. Tenemos el de update personas set apellido 2. Esto quiere decir que vas a actualizar la tabla personas del atributo apellido 2, donde Rodríguez, donde apellido 2 sea igual a Rodríguez, donde el nombre sea igual a Antonio, y aquí ocupamos el and, que es y, sea igual a García, otra vez y, apellido sea igual a Benito. Apellido 2 sea igual a Benito se va a reemplazar por el que tenía, que era Rodríguez. Tenemos el ejemplo con delay. La sentencia delay es usada para borrar valores en una tabla. Y tenemos un ejemplo donde tenemos delay from personas, borra de la tabla personas, donde el nombre sea igual a Luis y el apellido 1 sea igual a López y el apellido 2 a Mateos. Estamos especificando que realmente queremos borrar. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. En este video veremos el modelo de entidad-relación, el cual se va a derivar de muchos subtemas. Por ejemplo, tenemos las características principales, las figuras que tomaremos como atributos, entidades, las cardinalidades, que es uno a muchos, muchos a uno, y etcétera, entre otros muchos más temas. El modelo de entidad-relación, mejor conocido como el modelo ER, es aquel que nos va a ayudar a tener una visión de lo que vendría siendo el programa, el cual sería tenerlo de una manera más organizada, ya mediante este diagrama. En este diagrama haremos uso de diferentes figuras geométricas, como es el rectángulo, hay óvalos, rombos y entre otras muchas figuras. La principal característica del modelo de entidad-relación
es conocer el formato del programa de una manera más simplificada para así tener un poco más de idea de que el programa del usuario pueda funcionar correctamente. Conjunto de relaciones. Para que esto se lleve a cabo, nosotros necesitamos de dos o más entidades. En nuestra base de datos de VAR tenemos, por ejemplo, una entidad la cual es empleado y otra entidad la cual es producto. Para que entre estas dos haya una relación, nosotros la vamos a determinar mediante un verbo. Por ejemplo, tenemos la entidad de empleado. Para que se relacione con la entidad de producto, pues la relación que va a ser la venta, ya que nuestro empleado va a realizar una venta de cierto producto y podemos agregar a otra entidad, la cual va a ser cliente. Entonces aquí ya sería que nuestro empleado hará una venta de un producto a cierto cliente. Y para que esto se lleve a cabo, es lo único que necesitamos. Conjunto de entidades. Se le conoce al conjunto de entidades a todas aquellas que comparten los mismos atributos. Como por ejemplo, tenemos en nuestro programa del VAR la entidad que es, por ejemplo, producto. Esta entidad tiene diferentes objetos, pero que derivan del mismo. Por ejemplo, tenemos un objeto que es cerveza, objeto tequila, objeto vodka, entre otros muchos más. Esto con la finalidad de no tener los mismos datos que podríamos poner en el programa. Por ejemplo, para no tener muchos datos que sean cerveza, lo conocemos nada más como un producto y de ahí se van a derivar todos. Atributos. Los atributos van a ser las características que van a tener todas nuestras entidades que tengamos en nuestro diagrama. Por ejemplo, tenemos la entidad de empleado. Los atributos que van a conformar esta entidad van a ser todos los datos que va a almacenar nuestro sistema de base de datos. Por ejemplo, tenemos el nombre, tenemos el número telefónico, tenemos el correo y entre otras muchas cosas más que pueden hacer que nuestra base de datos identifique a nuestro cliente por ciertos datos. Restricciones. Estas principalmente son las que nos van a permitir definir los estados de la base de datos. Lo que nosotros también conocemos como las cardinalidades, que son uno a muchos, uno a uno, muchos a uno y muchos a muchos. La cardinalidad de uno a uno es cuando una entidad se asocia a una entidad. La cardinalidad de uno a muchos es cuando una sola entidad se asocia con muchas otras entidades. La cardinalidad de muchos a uno es literalmente lo mismo cuando muchas entidades se relacionan a una, y la cardinalidad muchos a muchos es cuando muchas entidades se relacionan con otras muchas entidades. Los diagramas de entidad-relación tienen diferentes componentes que lo conforman. En este caso tenemos 8 principales, cuáles serían el rectángulo. Ese nos va a ayudar a determinar las entidades. Tenemos el óvalo, el cual nos va a ayudar a determinar los atributos. Tenemos los rombos, que nos van a ayudar a determinar las relaciones. Tenemos las líneas, las que nos van a ayudar a unir los atributos con las relaciones, o atributos con entidades y entidades con relaciones. Tenemos los elipses dobles, que son los que nos van a ayudar a determinar los atributos multivalorados. Tenemos los elipses descontinuos, que van a determinar los atributos derivados. Tenemos las líneas dobles, que van a hacer que una entidad esté totalmente relacionada a un conjunto de relaciones. Y tenemos los rectángulos dobles, que nos van a ayudar a determinar las entidades débiles. Llaves primarias. Llave primaria, primary key o PK, que es como nosotros lo conocemos en el diagrama de entidad-relación, va a ser aquel dato único dentro de una tabla de datos. Esto nos va a ayudar a determinar que con tan solo una PK vamos a conocer todos los datos que contribuyen a esta tabla. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro diccionario de datos, en nuestro diagrama de entidad-relación, una entidad llamada empleado con una PK que es ID-EMP, ID-EMP. Nosotros colocando esto en nuestra base de datos, el ID-EMP, la base de datos lo va a conocer, lo va a determinar y nos va a soltar todos los datos que contribuyen a esta tabla. Por ejemplo, nombre, correo electrónico, domicilio y entre otras muchas cosas. Para reconocer una PK dentro de nuestro diagrama de entidad-relación, nosotros lo vamos a poder reconocer, ya que este está conformado por un elipse y que el texto dentro de este elipse esté subrayado. Tomando el mismo ejemplo de ID-EMP, vamos a poder observar que nuestro diagrama está nuestro elipse con ID-EMP pero subrayado. Esto quiere decir que va a actuar como PK. Llaves foráneas.
Estas llaves foráneas son los atributos que actuaron como primary key en otra entidad, pero que ahora se van a relacionar con otra. Por ejemplo, en nuestro diagrama de entidad-relación tenemos una entidad la cual es puesto, que tiene como primary key ID puesto, y que también tenemos otra entidad, el cual es empleado, y aquí también tenemos ID puesto, pero no actuando como PK, ya que en la PK de esta entidad es IDEMP. Esto nos quiere decir que en empleado tenemos una PK, que es IDEMP, esto para determinar todos los datos, pero ahora nuestra llave foránea, ves que es ID puesto. Esto nos va a ayudar a determinar en qué es lo que se está dedicando nuestro empleado, para así conocer y poder concatenar diferentes datos de otras tablas a otra entidad. Uso de conjunto de entidades y atributos. Este es un punto que se ve principalmente en el atributo del teléfono, ya que aquí para nosotros, para crear al momento de crear la base de datos y manejar nosotros como entidad al atributo teléfono, es un poquito más fácil al momento de registrar los datos, ya que principalmente la característica de este punto es generalizar que teléfono siempre va a tener diferentes datos, va a tener no solamente un teléfono, va a tener muchísimos teléfonos, hay teléfonos móviles, teléfonos de casa, y esto nos va a ayudar para que nuestra entidad, esta entidad nos va a ayudar a manejar con más generalización los datos, para que al momento de nosotros crear nuestra base de datos no haya tanta repetición y haya tanto error al momento de ejecutarlo. En este video vamos a ver sobre el álgebra racional. Para primordialmente son operaciones fundamentales, las cuales se utiliza selección, proyección, unión, diferencia, producto cartesiano y renombramiento. Otras aplicaciones que se pueden usar en términos de fundamentos es intersección, reunión natural, join y división, pero esos son un poquito ya avanzados. Primero veremos sobre la selección. Esta extrae tuplas de una relación dada que satisface una condición específica. En esta vamos a utilizar el símbolo de sigma, que está por aquí. Este es el símbolo de sigma. Y este utiliza el término de where. En notación, para la aplicación de RAT y poder hacerlo en álgebra, se pone de la siguiente manera, que es el símbolo de sigma, que es la condición, con el where. Para ver esto, tenemos este ejemplo de préstamo, que es la sucursal, el préstamo y el importe. Aquí vamos a utilizar la que es el sigma con el where, que es número de sucursal igual a Miraflores, que vamos a ver Vamos a ver el préstamo para esta fila nada más de Miraflores. Entonces, al ponerlo en el RAT y después pasarlo a MySQL, este cuadrito es el que nos va a mostrar nada más, porque es el único que solicitó. El número de sucursal, que es Miraflores, que está aquí. El préstamo, P17, con el importe. El de proyección, solo utiliza unos datos específicos en una relación. El símbolo es de pi, con el término común, que es project. Notación es el pi, el atributo 1, el atributo 2, así sucesivamente los atributos que sean específicos que quieras mostrar, y la relación. Uno de estos ejemplos es esta, que es el pi. El número de préstamo también quiere ver el número de importe, el que está en préstamo. Aquí vas a solicitar todos los préstamos que hay y todos los importes. Todos. La siguiente es la composición de las operaciones relacionales. Las operaciones relacionales se pueden componer para formar una expresión de álgebra relacional, igual que las expresiones aritméticas. Vamos a ver este ejemplo que nos dice que tiene que mostrar el atributo número préstamo que aquellas sucursales cuyo nombre de Miraflores de la relación que están en la relación préstamo. Aquí lo basa en operación relacional, que se podría poner en RAT, que es pi, número de préstamo, sigma, con el where, número de sucursal, igual a Miraflores, que nos está pidiendo aquí que el nombre de Miraflores, con el préstamo, con la relación de préstamo. Las operaciones relacionales en unión
constituye en una relación formada por todas las tuplas. En una que aparecen en cualquiera de las dos, eliminándose las duplicadas. Esto quiere decir que va a eliminar las que están repetidas en podría decir, en nuestra plataforma. El símbolo es así, como una U, y el término común es unión. La notación es R1, U, R2. Las relaciones siempre deben de ser compatibles para poder haber un enlace. La misma cantidad de atributos y los atributos correspondientes deben provenir del mismo dominio. En caso de que no sean compatibles, no va a funcionar. Deben de ser del mismo dominio para poder encontrarse. Uno de esos ejemplos es: se desea averiguar todos los clientes que tienen la cuenta, un préstamo o ambos. Es el titular, cuenta y el prestatario. El número de cliente, el número de cuenta. Aquí tiene el número de cliente con el número de préstamo. Si desea averiguar todos los clientes que tienen una cuenta, un préstamo o ambos, en el RAT se debe de poner pi, número cliente, titular cuenta, la unión de pi de n cliente de prestatario. Y aquí va a mostrar los que tienen una cuenta o un préstamo. Si es González, Santos, Rodríguez, López. Por ejemplo, vamos a ver la de González. Tiene una cuenta, González. Efectivamente, aquí está. Y una cuenta, que es C215. Entonces pasamos a operaciones relacionales de diferencia. Esta es dadas dos relaciones específicas, construye una tercera relación formada por todas las tuplas de la primera relación que no aparecen en la segunda. El símbolo es un guión y el término común es minus. Las relaciones deben de ser compatibles. En notaciones R1-R2. Para la diferencia, este ejemplo nos pide que se desea averiguar todos los clientes que tienen abierta una cuenta, pero que no tienen concedido ningún préstamo. Entonces, en RAT se va a declarar como pi, n cliente, el titular de la cuenta, minus pi, n cliente con el prestatario. El número de cliente, los que no tienen concedido ningún préstamo, es González, Rodrigo y Abril. En operaciones relacionales en el producto cartesiano, en relaciones específicas construye una tercera relación que contiene todas las combinaciones posibles de tuplas, una de cada una de las relaciones. El símbolo es una X y el término común es times. Aquí tenemos un ejemplo que se van multiplicando. En el renombramiento, los resultados deben ser expresiones de álgebra. Relacional no tiene nombre, a pesar de ser relaciones. Dada una expresión E, la expresión se podría poner así: P, X, E. Devuelve el resultado de la expresión E con el nombre X. El símbolo es P, R, O. Término común, rename. También es útil renombrar los atributos en una relación. Es más importante porque es un fácil manejo en el MySQL. Ya con ejemplos dados en clase, es muy fácil de manejar. Por ejemplo, al hacer una unión donde varios nombres son iguales, se va a poner una P. Por ejemplo, el nombre, vamos a querer saber sobre el nombre de un país y el nombre de la marca. Entonces, para poder renombrarlos es P.nombre, que es país del nombre, y M.nombre, que es la marca y nombre. Así podemos diferenciar en MySQL. Devuelve el resultado de la expresión E con el nombre X y con los atributos con el nombre, cambiando a A1 a A2. O tenía un nombre, como se acomode. Por ejemplo, busca el máximo saldo de la cuenta de un banco. Aquí marca la cuenta, que es sucursal Miraflores, cuenta 101 y saldo 100,000. Calcular primero una relación intermedia con los saldos que no son el máximo. Vamos a pedir realizar la diferencia entre la relación intermedia calculada. Vamos a utilizar aquí el pi, saldo y cuenta. Calcular una relación intermedia con los saldos que no son el máximo. Aquí vamos a utilizar en RAT y vamos a poner esto: pi, cuenta.saldo, sigma, cuenta saldo, mayor a d saldo. Aquí es como le comentaba, el renombramiento aquí se ocupa. Cuenta xp de cuenta. Entonces, al hacer eso, la cuenta xp cuenta
va a mostrar todos los que son máximo. Que es cuenta sucursal, cuenta y cuenta saldo de sucursal. Una definición formal de operación fundamental es para una mayor comodidad hacia el usuario y poder tener una mayor manipulación en los datos para no poder tener que hacer muchas cosas. Tener que poner aquí el nombre completo, todo el nombre completo, es más fácil toda la operación relacional usando RAT. Espero esté todo claro y gracias.